Potencial de un dipolo eléctrico. Si tenemos un sistema de dos cargas puntuales, menos Q y Q asterisco, dos cargas puntuales de la misma magnitud, ¿está ahí? Y si la distancia entre ellos, vamos a llamar al vector que va desde la carga negativa a la carga positiva, vamos a llamarlo vector L. Es la distancia que separa a las dos cargas puntuales, ¿sí? Vector L. Si la magnitud del vector L es mucho menor, y vamos a poner aquí L, es mucho pero mucho menor de la distancia a donde vamos a calcular el potencial de ese sistema. ¿Sí? Repito, si tenemos un sistema de dos cargas puntuales de igual magnitud pero de signo contrario, separados una distancia L una de otra, representado por el vector L que va desde la carga negativa a la positiva, ¿está claro? Y si la magnitud de este vector es muy pequeña comparada con la distancia donde vamos a calcular el potencial, ¿está claro? Entonces a este sistema de dos cargas puntuales se lo llama dipolo o bipolo eléctrico, y es un modelo que mucho se emplea en la física y también en la tecnología, ¿está claro? En la tecnología. Sistema o modelo de muchísima aplicación práctica. Vamos a calcular, a ver, el potencial de ese dipolo. Pero primero vamos a introducir el vector que se denomina momento dipolar de un dipolo, ¿sí? Vamos a dar la definición, a ver. Se denomina vector momento dipolar de un dipolo. Se denomina vector momento dipolar de un dipolo al vector P minúscula igual, fíjense, a la magnitud de la carga positiva igual, al vector igual a la magnitud de la carga positiva multiplicado por el vector L. ¿Está claro? Por el vector L. ¿Sí? Al producto de la carga positiva por el vector L. Vector L. Quiere decir que el vector, jóvenes, momento dipolar, en este caso podemos dibujarlo en cualquier punto, ¿está claro?, del sistema. Ese vector, como ustedes ven, va a tener la misma dirección y sentido que el vector L, o sea, va de la carga negativa a la positiva. Pero si lo dibujamos por aquí, en el punto donde se encuentra la carga Q positiva, nos saldrá así un vector así. En dependencia de cuánto es el valor de Q, está claro, L puede ser, no, o P puede ser más grande que L o menor que L. Ese de cuánto vale la magnitud de Q. Entonces aquí sería el vector P. Lo pueden ver en la misma dirección y sentido que el vector L. ¿Está ahí? El vector L. Vamos a calcular, a ver, el potencial eléctrico del dipolo. Sí, vamos a calcular ese potencial en un punto por aquí que vamos a llamar punto M, digamos. Entonces el radio vector trazado desde la carga negativa hasta este punto vamos a llamarlo radio vector R1, y al radio vector trazado desde la carga positiva hasta ese mismo punto lo llamamos vector R2.
Entonces nos interesa cuánto vale el potencial, ¿está claro?, en el punto M de esas dos cargas. Entonces, por definición, el potencial en el punto M es igual a la suma de los potenciales de cada una de las cargas por separado. ¿Está claro? Entonces, sumando ese potencial, repite, el potencial va a ser igual, si quieren lo ponen así, el potencial de la carga positiva más el potencial de la carga negativa. ¿Está bien? El potencial de la carga positiva será K por la carga Q asterisco entre R sub 2. ¿Está claro? Y más el potencial de la carga negativa, como la carga es negativa, nos saldrá menos K por Q asterisco entre R sub 1. ¿Está bien? Sacando factor común y dando mínimo como un múltiplo, tendríamos, ¿no?, R1 por R2 entre R2 o entre R1 menos R2. De esa forma. Así. Sí, dando mínimo como un múltiplo. Vamos a tomar el centro del dipolo, ¿está claro? Y vamos a trazar un vector al punto M. Y ese vector vamos a llamarlo vector R. ¿Está claro? Se puede considerar que ese vector, con mucha aproximación, es la distancia que hay desde el mismo dipolo o desde el centro del dipolo al punto M. ¿Está bien? El ángulo este, vamos a llamarlo ángulo alfa. El ángulo que forma el radio vector desde el centro con el momento dipolar o con el vector L. Fíjense, jóvenes, como R1 y R2, o sea la distancia M, es muy grande comparada con la distancia L que separa las cargas, entonces con mucha aproximación este ángulo que tengo aquí también va a ser alfa. Casi no va a haber diferencia. ¿Está claro? Entonces, si desde Q positivo bajo una perpendicular al radio vector R1, ¿está claro? Fíjense que esta distancia que estoy poniendo entre llaves es L, ¿está claro?, por el coseno del ángulo alfa. ¿Están de acuerdo o no? Ahora, con mucha aproximación podemos colocar, fíjense, que la distancia, esta L coseno de alfa, va a ser igual a R1 menos, será este pedazo de aquí, ¿sí?, este segmento de aquí. Pero este segmento es casi igual a R2 por la distancia otra vez. ¿Está claro? O sea, R2 es casi completamente igual a ese segmento de R1 hasta donde bajé el punto perpendicular. ¿Está bien? O sea, con mucha aproximación yo puedo escribir lo siguiente, fíjense, que R1 menos R2 es aproximadamente igual a L coseno del ángulo alfa. ¿Está bien? L coseno del ángulo alfa. El producto de R1 por R2, ¿sí?, el producto de R1 por R2 que obtuve en el denominador del potencial del dipolo va a ser aproximadamente también igual a R al cuadrado, donde R es el radio, ¿está claro?, desde el centro del dipolo. Reemplazando estas aproximaciones, obtenemos que el potencial del dipolo va a ser igual a K por Q asterisco, que multiplica a R1 menos R2, que es L coseno del ángulo alfa, entre R al cuadrado. ¿Está bien? Si a esta expresión obtenida para el potencial todavía yo le multiplico por R y lo divido entre R, aparecería de esa forma. ¿Está bien? Pero fíjense lo que aparece aquí. Esto va a ser igual a K, que multiplica Q por L, es la magnitud del vector P. ¿Está bien o no? Q por L es la magnitud del vector P. Entonces reemplazamos
Q por L es la magnitud de P por R y por el coseno del ángulo alfa. Todo eso entre R al cubo. ¿Está bien? El producto de P por R por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Está claro o no? Es el producto punto. Entonces, para el potencial del dipolo, obtenemos, ¿no?, K por el producto punto de P por R dividido entre R al cubo. ¿Sí, jóvenes? Esta es la forma en que se puede expresar también el potencial del dipolo en función de su momento dipolar.